Tenía 57 años cuando vi los mensajes. Mi hermano, el que crié, escribiendo a mi hija de 19, prima hermosa, le decía, invitándola a hoteles secretos. 43 mensajes en 2 meses, planeando llevarla a Acapulco. Le pagué su universidad. Vendí mi coche para él. Vivió en mi casa 3 años cuando no tenía nada. Y así me pagó, cazando a mi propia hija. Pero no fui a su casa a golpearlo. Contraté un investigador y descubrí 6 víctimas más. Entonces reuní a toda la familia y lo destruí. Tenía 57 años cuando descubrí que mi hermano menor, el mismo al que le pagué la universidad, el que vivió en mi casa 3 años cuando no tenía trabajo, estaba enviando mensajes a mi hija Valeria. No eran mensajes de tío a sobrina, eran mensajes de un hombre de 49 años tratando de conquistar a una chica de 19. Vi las capturas de pantalla en el teléfono de mi hija esa noche de marzo. Fotos de él sin camisa, invitaciones a tomar algo sin que nadie sepa, promesas de llevarla a un hotel en la costa. Hermano, si alguna vez te han traicionado así, si alguien de tu propia sangre cruzó la línea que nunca debió cruzar, quédate hasta el final. Lo que le hice no fue con golpes ni gritos. Fue peor, mucho peor. Únete a esta comunidad donde hablamos entre hombres de verdad. Suscríbete y comenta si un familiar traicionó tu confianza. Necesito que sepas que tu dignidad no es negociable. Todo comenzó un martes. Recuerdo que era martes porque los martes siempre llego tarde del taller mecánico donde trabajo. Son mis días de inventario, verificar cada pieza, cada herramienta. Ese día llegué a casa pasadas las 9 de la noche. Mi esposa Carmen estaba en la cocina, pero algo en su cara me detuvo en la puerta. Tenía los ojos rojos, no de llorar sino de rabia contenida. Esa rabia silenciosa que solo las mujeres que llevan 30 años de matrimonio saben mostrar sin decir palabra. «Valeria está en su cuarto», dijo Carmen. Su voz temblaba. «¿Necesitas ver algo?» Subí las escaleras sintiendo cómo cada escalón pesaba más que el anterior. Mi hija estaba sentada en su cama, abrazando una almohada. Cuando me vio, empezó a llorar. No ese llanto de niña caprichosa que hacía cuando tenía 10 años. Era el llanto de una mujer joven que acaba de entender algo horrible sobre el mundo. «Papá, no sé cómo decirte esto», susurró Valeria. Sus manos temblaban sosteniendo su teléfono. «El tío Marcos lleva 2 meses enviándome mensajes». Me senté a su lado. Mi corazón latía tan fuerte que sentí el pulso en las sienes. Valeria me pasó el teléfono y empecé a leer. El primer mensaje era del 6 de enero, Día de Reyes. Marcos había escrito: «Prima hermosa, cada vez que te veo, me cuesta más verte como sobrina». Yo pensé que era un error de lectura. Leí de nuevo. No había error. Los siguientes mensajes eran peores. ¿Has pensado en lo que sería estar con alguien mayor? Alguien que te enseñe cosas. Eso fue el 15 de enero. El 22 de enero. Tu papá no tiene que saber que somos amigos especiales. El 3 de febrero. Una foto de Marcos en el gimnasio, sin camisa, con el mensaje: «¿Te gusta lo que ves? Puedo mostrarte más si vienes a mi departamento». Hermano, en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue furia instantánea, fue algo más frío, más calculado. Seguí leyendo. Había 43 mensajes en total. 43 veces que mi hermano, el hombre al que yo había criado prácticamente después de que nuestro padre muriera cuando él tenía 14 años, intentaba manipular a mi hija. El mensaje del 16 de febrero decía: «Sé que cumples 20 en junio. Te prometo un regalo que nunca olvidarás. Un fin de semana en Acapulco, solo tú y yo. Tu padre piensa que estaré en un congreso de ventas.
Ese mensaje venía acompañado de capturas de pantalla de un hotel. Suite presidencial. 2.400 pesos por noche. ¿Le respondiste algo? Pregunté a Valeria. Mi voz sonaba tranquila, pero mis manos apretaban el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Al principio pensé que bromeaba. Dijo mi hija. Le puse emojis de risa, pero luego se puso más directo. Le dije que parara, que era mi tío, que estaba mal. Me dijo que el amor no entiende de parentesco, que técnicamente no éramos familia de sangre, porque él era tu medio hermano. Eso era cierto técnicamente. Marcos era hijo de mi padre y su segunda esposa, después de que mi madre muriera. Pero yo lo crié. Cuando mi padre tuvo el infarto que lo mató, yo tenía 25 años y Marcos 14. Yo trabajaba doble turno en el taller para pagar su escuela privada. Vendí el coche que mi padre me había dejado para comprarle su primera computadora. Cuando Marcos perdió su trabajo hace 8 años, vivió en mi casa, comió en mi mesa. Mi esposa le lavó la ropa. Mi hija, entonces de 11 años, lo adoraba como al tío divertido que le enseñaba a jugar videojuegos. Y ahora este hombre, este traidor, estaba tratando de llevar a mi hija a un hotel. ¿Cuándo fue el último mensaje? Pregunté. Ayer en la noche, respondió Valeria. Me dijo que si no le respondía, vendría a la casa cuando tú no estuvieras, que necesitábamos hablar en privado. Por eso le conté a mamá hoy. Carmen entró a la habitación, se sentó del otro lado de Valeria y me miró directo a los ojos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. No era una pregunta casual, era una prueba. ¿Una prueba de qué tipo de hombre era yo? ¿Qué tipo de padre? Voy a destruirlo, dije. Y lo dije con la misma calma con la que pido un café. Pero no hoy, no mañana. Lo voy a hacer bien. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con el teléfono de Valeria en mis manos, leyendo cada mensaje una y otra vez. Memoricé las fechas, las palabras exactas, los horarios en que Marcos enviaba los mensajes, siempre después de las 10 de la noche, cuando sabía que yo estaba durmiendo, porque me levanto a las 5 de la mañana para ir al taller. ¿Qué haría un hombre en mi lugar? Ir a su casa y romperle la cara. Eso es lo que mi sangre pedía. Pero yo tenía 57 años. Marcos pasaba 2 horas diarias en el gimnasio. Una pelea física solo me llevaría a la cárcel y él quedaría como víctima. No, esto requería paciencia, estrategia. Mi padre siempre decía, el que busca venganza debe cavar 2 tumbas. Yo iba a cavar solo una, y sería profunda. Al día siguiente llamé al trabajo y pedí 3 días libres. El dueño del taller, don Ernesto, me conoce desde hace 22 años. Nunca había pedido días personales sin razón médica. ¿Todo bien, Javier?, me preguntó con preocupación genuina. Asunto familiar urgente, respondí. No mentí, era urgentísimo. Mi primer movimiento fue investigar qué tan profundo era el problema. ¿Era Valeria la única? Marcos trabajaba como gerente de ventas en una empresa de software. Tenía contacto constante con clientes, muchos de ellos empresas familiares donde había secretarias jóvenes, practicantes, hijas de los dueños. Necesitaba saber si mi hermano era un depredador serial o si Valeria había sido un caso aislado de locura temporal. Llamé a mi prima Rocío. Ella tiene una hija de 22 años, Andrea, que estudió en la misma universidad donde Marcos daba conferencias ocasionales sobre ventas y marketing. La conversación fue incómoda. Rocío, necesito preguntarte algo delicado sobre Andrea y Marcos, dije directamente. No había forma suave de plantear esto. Hubo silencio al otro lado. Luego un suspiro. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Primero dime tú. ¿Marcos alguna vez se comportó inadecuadamente con Andrea? Otro silencio, más largo. Cuando Rocío habló, su voz era dura.
Hace 2 años Andrea me contó que Marcos le había ofrecido llevarla a una conferencia en Guadalajara. Dijo que sería bueno para su currículum. Cuando Andrea le preguntó si había cupo para más estudiantes, Marcos le dijo que solo había un boleto de avión, pero que podían compartir habitación de hotel. Andrea lo rechazó y nunca me había contado hasta que yo le pregunté directamente, porque me pareció raro que dejara de hablarle a Marcos en las reuniones familiares. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque Andrea me hizo jurar que no diría nada. Dijo que probablemente lo había malinterpretado, que Marcos era nuestro primo y que no quería causar problemas familiares. Javier, ¿qué hizo Marcos? Le conté todo. Escuché a Rocío maldecir en voz baja. «¡Ese hijo de puta!», susurró. «Perdón, sé que es tu hermano, pero ese hijo de puta». «Ya no es mi hermano», dije, y lo sentí en el alma. En ese momento Marcos dejó de existir como familia. Rocío me dio un dato crucial. Andrea mencionó que otras 2 chicas de su generación también dejaron de hablarle a Marcos después de esa conferencia. Una se llama Daniela Torres. La otra no recuerdo el nombre, pero puedo preguntarle a Andrea. Pasé el siguiente día y medio creando un perfil completo. Contraté a un investigador privado, un tipo llamado Héctor que había conocido años atrás, cuando testifiqué en un caso de robo en el taller. Le costó 1.200 pesos por día más gastos. Caro, pero necesario. Héctor trabajó rápido. En 36 horas me entregó un informe de 8 páginas. Marcos había intentado seducir al menos a 6 mujeres jóvenes en los últimos 3 años. Todas entre 19 y 24 años. Todas con alguna conexión a la familia o su trabajo. Ninguna había presentado denuncia formal, porque Marcos era cuidadoso. Siempre se detenía antes de que hubiera evidencia legal suficiente. Era un depredador inteligente, pero había un patrón. Marcos usaba la misma táctica. Mensajes privados escalando gradualmente, ofertas de viajes o regalos caros, y siempre, el recordatorio de que nadie tiene que saberlo. El informe de Héctor incluía capturas de pantalla que 2 de las chicas habían compartido con amigas cercanas, amigas que Héctor localizó y entrevistó. Una de esas chicas, Daniela Torres, accedió a hablar conmigo. Nos reunimos en una cafetería del centro el jueves por la tarde. Daniela tenía ahora 24 años. Trabajaba como diseñadora gráfica. Cuando le mostré los mensajes que Marcos había enviado a Valeria, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es el mismo patrón», dijo Daniela. Palabra por palabra. Me dijo exactamente las mismas cosas hace 2 años. Yo tenía 22. Trabajaba medio tiempo en la empresa donde él vendía software. Me invitó a una capacitación en Monterrey. Cuando le dije que sí, me envió fotos del hotel. Suite con jacuzzi. Me dijo que había reservado una habitación, porque la empresa solo cubría una, pero tenía 2 camas. Obviamente tenía solo una cama king size. ¿Fuiste?, pregunté. Casi. Había comprado ropa nueva, pero 2 días antes mi novio vio los mensajes en mi teléfono y se puso furioso. No por celos, sino porque se dio cuenta de que Marcos me estaba manipulando. Mi novio es abogado. Me explicó que lo que Marcos hacía se llama grooming, aunque yo fuera mayor de edad. Me hizo ver que un hombre de 40 y tantos invitando a una chica de 22 no era una oportunidad de networking, sino acoso. Cancelé el viaje. Marcos me llamó 17 veces ese día. Le bloqueé. ¿Por qué no denunciaste? Daniela bajó la mirada. Porque soy diseñadora freelance en una ciudad chica. Marcos tiene contactos en todas las empresas de tecnología de la región. Tenía miedo de que me cerrara puertas laborales. Y porque honestamente me daba vergüenza. Vergüenza de haber sido tan tonta de casi caer en su trampa. Le agradecí a Daniela y le pedí un favor.
Necesito que escribas un testimonio detallado de lo que pasó. Fechas, mensajes, todo lo que recuerdes. No va a ser para la policía, va a ser para la familia. Ella aceptó. Me envió un documento de 4 páginas esa misma noche, con el informe del investigador, el testimonio de Daniela, los mensajes a Valeria y la confirmación de Rocío sobre Andrea. Tenía un arsenal, pero necesitaba el golpe final. Necesitaba saber quién más en la familia sabía algo y había callado, porque esto no podía haber pasado en el vacío. Llamé a mi tía Esperanza, la hermana mayor de mi padre, una mujer de 74 años que había criado a Marcos y a mí después de la muerte de mi madre. La conversación fue reveladora y devastadora. Javier, voy a contarte algo que debí haberte dicho hace años. Empezó ella con voz temblorosa. Cuando Marcos tenía 24 años y tú trabajabas en el turno de noche, yo estaba cuidando a tu hija Valeria. Tenía entonces 4 años. Un día Marcos llegó a tu casa y se ofreció a cuidar a la niña para que yo pudiera ir a la farmacia por mis medicamentos. Cuando regresé media hora después, Marcos estaba sentado muy cerca de Valeria, enseñándole algo en su celular. Algo en la forma en que se separó cuando entré me incomodó. Le pregunté a Valeria qué estaban viendo. Me dijo que dibujos, pero el celular de Marcos estaba bloqueado cuando lo vi. Me costó respirar. ¿Por qué nunca me dijiste? Porque no había pasado nada concreto. Porque era mi sobrino. Porque pensé que estaba siendo paranoica. Pero desde ese día nunca más dejé a Marcos solo con Valeria. Y noté que Carmen tampoco lo hacía. Pensé que ella también había sentido algo raro, pero nunca hablamos de ello directamente. Así que Carmen había tenido sospechas durante años. Mi tía también. ¿Cuántas mujeres de la familia habían sentido que algo no estaba bien con Marcos, pero callaron porque no tenían pruebas concretas? ¿Cuántas muchachas habían estado en peligro porque los hombres de la familia, incluido yo, no vimos lo que estaba frente a nosotros? Esa fue la noche más oscura. No por rabia, sino por culpa. Yo había protegido a Marcos durante 30 años. Le di techo, comida, dinero, oportunidades. Y durante todo ese tiempo, él había sido una amenaza para las mujeres jóvenes de nuestra propia familia. Mi hija había estado en su radar probablemente desde hace años, solo esperando a que cumpliera edad suficiente para que él hiciera su movimiento sin violar leyes técnicamente. Carmen me encontró en la sala a las 3 de la mañana, mirando las fotos de Valeria cuando era bebé. «No es tu culpa», dijo Carmen, sentándose junto a mí. «Lo crié, lo defendí cuando otros decían que era un mujeriego. Pensé que solo le gustaban las mujeres mayores, porque siempre salía con divorciadas de 40. Nunca vi que tal vez esas mujeres eran las únicas que le decían que sí, porque las jóvenes lo rechazaban». «¿Ahora lo ves?», dijo Carmen. «Y ahora vas a hacer algo. Sé que estás planeando algo. ¿Te conozco? Solo prométeme una cosa, que no irás a la cárcel por esto. Nuestra hija te necesita libre, no en prisión», le prometí. Y cumplí esa promesa. Pero lo que hice fue legal y completamente destructivo. Mi plan tenía 3 fases. Primera fase, recolectar toda evidencia posible y que fuera irrefutable. Segunda fase, identificar a los actores clave que necesitaba involucrar. Tercera fase, ejecutar en el momento y lugar de máximo impacto. No quería que Marcos fuera a la cárcel. Eso sería demasiado rápido, demasiado limpio. Quería que perdiera todo lo que valoraba. Su reputación, su trabajo, su lugar en la familia, su capacidad de manipular mujeres jóvenes, nunca más. Para la primera fase, contraté a un abogado especializado en derecho laboral y familiar. Se llamaba Licenciado Vargas, un hombre de 62 años que había manejado casos de acoso en empresas grandes. Le pagué 3.000 pesos por una consulta de 2 horas. Le mostré todo.
los mensajes a Valeria, el testimonio de Daniela, el informe del investigador, las conversaciones con Rocío y mi tía Esperanza. ¿Quiere demandarlo?, preguntó Vargas. No, quiero algo mejor. Quiero que su empresa lo despida con causa justificada y que toda la familia sepa exactamente qué tipo de hombre es. Pero necesito hacerlo de forma que no pueda contrademandarme por difamación. Vargas sonrió. Era una sonrisa triste. He visto casos como este. El problema es que hasta que no hay un delito consumado, la ley no hace mucho. Pero hay vías. Si logramos que al menos 2 de las víctimas presenten testimonio formal ante recursos humanos de su empresa, y usted como familiar directo presenta denuncia de intento de acoso a menor bajo su tutela. Aunque su hija tiene 19 años, su empresa tendrá base legal para despedirlo. Las empresas hoy no se arriesgan con escándalos de acoso. Lo despedirán rápido para protegerse. ¿Y la familia? ¿Cómo me aseguro de que todos sepan sin que parezca chisme? Convoque a una reunión familiar formal. Presente evidencia documental. Invite a las víctimas que estén dispuestas a hablar. Hágalo con testigos presentes. Una reunión familiar no es un tribunal legal, pero es un tribunal moral. Y créame, en familias tradicionales mexicanas, el juicio moral es más poderoso que el legal. Le pagué otros 2,000 pesos para que redactara 2 documentos. Uno era una carta formal a recursos humanos de la empresa de Marcos, detallando el patrón de comportamiento inapropiado hacia mujeres jóvenes con evidencia adjunta. El otro era una convocatoria a mediación familiar que sonaba oficial, pero que en realidad era simplemente una invitación a la familia para discutir asuntos urgentes de conducta que afectan la seguridad de las mujeres jóvenes del clan. Luego comencé la fase 2. Identifiqué a los actores clave. Primero, las víctimas que hablarían. Daniela aceptó de inmediato. Andrea, la hija de mi prima Rocío, aceptó después de pensarlo 2 días. Una tercera chica, Mónica, que había trabajado con Marcos, aceptó enviar testimonio escrito, pero no aparecer en persona por miedo a represalias laborales. 3 testimonios, suficiente. Segundo, los líderes familiares. Mi tía Esperanza, como matriarca, era crucial. Aceptó presidir la reunión familiar. Mi primo Rodrigo, abogado de 60 años y respetado por todos, aceptó ser mediador neutral, aunque le conté todo de antemano, y estaba de mi lado. Mi suegro, don Arturo, padre de Carmen, veterano de 78 años con autoridad moral incuestionable, pidió estar presente. Si ese cabrón intentó algo con mi nieta, quiero verle la cara cuando lo exhibas, dijo con voz de acero. Tercero, recursos humanos de la empresa de Marcos. Aquí fue delicado. Llamé a la empresa haciéndome pasar por un familiar preocupado con información seria sobre conducta de empleado. Me pasaron con la directora de RH, una mujer llamada Fernanda. Le envié por correo certificado la carta del licenciado Vargas con anexos. Daniela también envió su testimonio directo, ya que ella había sido contactada por Marcos cuando él era representante de la empresa en su antigua oficina. Fernanda me llamó 3 días después. Señor Javier, recibimos su carta. Hemos iniciado investigación interna. Por políticas de privacidad, no puedo darle detalles, pero le confirmo que el señor Marcos ha sido suspendido temporalmente mientras se investiga. Agradecemos su valentía al reportar esto. Perfecto. El primer golpe había caído. Marcos fue suspendido sin sueldo, pero aún no sabía por qué. La empresa no le dijo específicamente, solo que había denuncias sobre conducta inapropiada. Eso lo pondría paranoico, pero no le daría tiempo de preparar defensa completa. Luego vino la preparación del evento principal. Programé la reunión familiar para un domingo,
2 semanas después de haber descubierto los mensajes. La convocatoria fue formal. Mi tía Esperanza envió mensaje a todos los adultos de la familia. Reunión urgente en casa de Esperanza, domingo 24 a las 5 p.m. Asunto grave que afecta a la familia. Presencia obligatoria de todos los mayores de edad. Marcos respondió al mensaje preguntando de qué se trataba. Mi tía, siguiendo mi instrucción, respondió: «Es sobre situaciones que han salido a la luz. Necesitamos hablarlo todos juntos». Suficientemente vago para que Marcos no supiera, pero suficientemente serio para que no pudiera faltar sin quedar como culpable. Durante esos 14 días de preparación, Marcos intentó contactarme 3 veces. Yo no respondí. Le dije a Carmen y a Valeria que no respondieran ningún mensaje de él. El silencio es una tortura psicológica efectiva. Marcos sabía que algo andaba mal. Su empresa lo había suspendido. Su familia lo convocaba a reunión misteriosa. Y su hermano mayor, yo, con quien hablaba casi diariamente, de repente no contestaba llamadas. El viernes antes de la reunión, Marcos se apareció en mi casa. Yo estaba en el garaje organizando herramientas. Lo vi llegar en su carro nuevo, un Jetta que había comprado hace 6 meses. Salió del coche con cara de preocupación. «Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas mis llamadas?» Lo miré directo a los ojos. Esa fue la primera vez que lo vi después de saber la verdad. Vi a un extraño peligroso. «El domingo vas a saber exactamente qué pasa», dije con voz plana. «Te sugiero que vengas preparado para escuchar verdades incómodas». ¿Tiene que ver con mi suspensión en el trabajo? Javier, ¿es un malentendido? Alguien malinterpretó un correo que envié a una clienta. Estoy seguro de que se aclarará. No respondí. Entré a mi casa y cerré la puerta. Lo dejé parado en la entrada de mi garaje. A través de la ventana lo vi quedarse ahí 5 minutos completos, confundido, luego subir a su coche y marcharse. Fue la última vez que estuvo en mi propiedad. El sábado, un día antes de la reunión, me reuní con Daniela y Andrea para repasar sus testimonios. Les agradecí su valentía. Andrea lloró. «Me siento culpable de no haber dicho nada cuando pasó», dijo. «Si yo hubiera hablado hace 2 años, tal vez Valeria nunca habría recibido esos mensajes». «No es tu culpa», le dije. «Es de Marcos, solo de Marcos. Pero ahora sí vamos a hablar, y todo el mundo va a escuchar». Esa noche, Carmen me preguntó si estaba seguro de lo que iba a hacer. Una vez que digas esto frente a toda la familia, no hay vuelta atrás. La familia se va a dividir. Algunos van a creer, otros van a decir que exageras o que las chicas provocaron. «Lo sé», respondí, «pero prefiero una familia dividida donde las mujeres estén seguras que una familia unida donde hay un depredador cazando». Carmen me abrazó. «Tu padre estaría orgulloso. Marcos era su hijo también, pero tú estás haciendo lo correcto». Dormí poco esa noche, no por nervios sino por anticipación. Había esperado 14 días para este momento. Cada hora había sido una eternidad, pero sabía que la espera era necesaria. El que actúa en caliente comete errores. El que planea en frío gana. El domingo llegó. Pasé la mañana en silencio. Fui a misa con Carmen y Valeria. Le recé a mi madre muerta, pidiéndole perdón por lo que iba a hacer a su hijo. Pero también le pedí fuerza para proteger a mi hija, su nieta. Sabía qué respuesta me daría mi madre si estuviera viva. A las 3 de la tarde, Valeria me detuvo antes de salir de casa. «¿Y papá, tengo que estar ahí?» «No tienes que decir nada si no quieres. Pero es importante que estés presente, que él vea que no te escondiste, que no tienes vergüenza porque no hiciste nada malo. El que debe tener vergüenza es él». Valeria asintió. Se puso un suéter gris y jeans. Se veía pequeña y vulnerable, pero en sus ojos vi determinación. Mi hija, en ese momento,
Era más valiente que muchos adultos que he conocido. Llegamos a casa de mi tía Esperanza a las 4:30. Yo quería estar temprano, preparar el espacio, recibir a los invitados clave. Daniela y Andrea ya estaban ahí con Rocío. Mi primo Rodrigo llegó a las 5:10. Don Arturo, mi suegro, llegó exacto a las 5. La sala estaba llena. 23 adultos de la familia. Todos sabían que algo grave se iba a discutir, pero solo 6 personas sabían exactamente qué. Marcos llegó a las 5:07. Entró con sonrisa nerviosa, saludando a todos. Cuando me vio, su sonrisa flaqueó. Cuando vio a Valeria, Andrea y Daniela sentadas juntas en un rincón, su cara palideció. En ese momento supo. No sabía los detalles, pero supo que estaba en problemas. Mi tía Esperanza abrió la reunión. Su voz, firme a pesar de sus 74 años, llenó la sala. Familia, gracias por venir. Nos reunimos hoy porque han salido a la luz situaciones muy graves que involucran a uno de los nuestros. Situaciones que ponen en riesgo la seguridad y dignidad de las mujeres jóvenes de esta familia. Javier va a explicar. Pido silencio total hasta que termine. Después habrá oportunidad de preguntas. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me puse de pie. Llevaba una carpeta gris con todos los documentos impresos. Sentí el peso de las miradas. Mi hermano estaba sentado al fondo, junto a la puerta, como si quisiera estar listo para escapar. Hace 16 días. Empecé con voz controlada. Mi hija Valeria me mostró mensajes que había recibido de mi hermano Marcos. No eran mensajes de tío a sobrina. Eran mensajes de un hombre de 49 años tratando de conquistar sexualmente a una chica de 19. Les voy a leer algunos. Abrí la carpeta. Leí textualmente 5 mensajes que Marcos había enviado. La sala estaba en silencio absoluto. Escuché jadeos ahogados. Vi a mi tía cubrirse la boca. Vi a mi primo Rodrigo cerrar los puños. Estos mensajes se enviaron durante 2 meses. Continué. Desde el 6 de enero hasta el 14 de marzo. En total, 43 mensajes. 43 intentos de seducir a mi hija. La hija que él vio crecer. La niña que él cargaba cuando tenía 5 años. La adolescente que lo admiraba. Hice una pausa. Dejé que las palabras cayeran como piedras. Luego miré directamente a Marcos. Al principio pensé que era un caso aislado, una locura temporal. Pero investigué y descubrí que Valeria no es la primera. Señalé a Daniela. Daniela Torres trabajó hace 2 años en una empresa cliente de Marcos. Él le ofreció llevarla a una capacitación en Monterrey. Le envió fotos de un hotel, suite con jacuzzi. Le dijo que habían reservado una habitación con 2 camas. Pero la reservación que ella vio después tenía una sola cama king size. Daniela, ¿puedes confirmar esto? Daniela se puso de pie con manos temblorosas. Es cierto. Todo lo que Javier dice es cierto. Tengo los mensajes guardados todavía. Marcos me llamó 17 veces el día que cancelé el viaje. Me bloqueó en redes sociales cuando le dije que su comportamiento era inapropiado. Vi a varios familiares voltear a ver a Marcos con caras de horror. Él movía la cabeza de lado a lado, negando, pero no decía palabra. Estaba calculando. Tratando de encontrar una salida. Andrea, dije, volteando hacia mi sobrina. Cuenta lo que pasó hace 2 años. Andrea se levantó. Su voz temblaba, pero habló claro. Yo tenía 22 años. Marcos me ofreció llevarme a una conferencia en Guadalajara. Cuando le pregunté si había cupo para más estudiantes, me dijo que solo había un boleto de avión, pero que podíamos compartir habitación de hotel. Cuando rechacé su invitación, dejó de hablarme en las reuniones familiares. Durante 2 años he evitado estar a solas con él en cualquier evento familiar. Rocío, la madre de Andrea, se puso de pie con lágrimas de rabia. Yo supe parte de esto hace meses.
Andrea me lo contó, pero me pidió que no dijera nada porque temía causar división familiar. ¡Qué equivocada estaba! El que causó la división es él. Marcos finalmente habló. Su voz sonaba desesperada. Esto es un malentendido masivo. Daniela malinterpretó mi intención profesional. Con Andrea solo estaba tratando de ayudarla con su carrera. Y con Valeria. Se detuvo buscando palabras. Con Valeria yo solo estaba siendo un tío moderno, tratando de conectar con ella en redes sociales, como hacen todos los tíos ahora. Un tío moderno. Y mi voz subió por primera vez. Un tío moderno le dice a su sobrina de 19 años: «Sé que cumples 20 en junio. Te prometo un regalo que nunca olvidarás. Un fin de semana en Acapulco. Solo tú y yo». Un tío moderno envía fotos sin camisa del gimnasio. Saqué copias impresas de los mensajes. Las pasé por la sala. Vi a mi tío Roberto, hermano de mi padre, leer con cara de incredulidad. Vi a mi prima Alejandra llorar mientras leía. Vi a don Arturo, mi suegro, ponerse rojo de furia contenida. «Pero hay más», continué. «Contraté a un investigador privado. Aquí está su informe». Saqué el documento de 8 páginas. Marcos ha intentado seducir a al menos 6 mujeres jóvenes en los últimos 3 años. Todas entre 19 y 24 años. Todas conectadas a nuestra familia o su trabajo. Usa el mismo patrón. Mensajes escalando gradualmente, ofertas de viajes, promesas de regalos y siempre, siempre la condición de que nadie tiene que saberlo. Marcos se puso de pie de golpe. «Esto es un ataque orquestado. Javier está celoso de mi éxito profesional. Siempre ha estado resentido porque yo fui a la universidad y él solo terminó la secundaria». El silencio que siguió fue denso. Luego mi tía Esperanza habló, y su voz cortó como cuchillo. «Marcos, siéntate y cállate. Javier pagó tu universidad vendiendo el coche que tu padre le heredó. Javier trabajó doble turno durante 5 años para que tú pudieras estudiar en escuela privada. Cuando tu padre murió, Javier tenía 25 años y podría haberse ido a vivir su vida, pero te crió, te dio todo. Y así le pagas, intentando seducir a su hija». Vi a Marcos encogerse ante las palabras de mi tía, pero él era manipulador hasta el final. Cambió de estrategia. «Tía, lo siento. Siento si mis acciones se malinterpretaron. Pero no soy un monstruo. Soy solo un hombre que ha cometido errores de juicio. No merezco perdón. ¿No somos familia? Familia es sagrada», dije con voz como granito. «Por eso lo que hiciste es imperdonable. Usaste tu posición como tío, como hermano, como figura de confianza, para casar mujeres jóvenes de nuestra propia sangre. ¿Qué hubiera pasado si Valeria hubiera aceptado tu invitación a Acapulco? ¿Qué hubieras hecho?» Marcos no respondió. Bajó la mirada, y en ese silencio todos supimos la respuesta. Mi primo Rodrigo, el abogado, tomó la palabra. «Tengo que informar a la familia que ya hay consecuencias legales y laborales. La empresa donde Marcos trabaja recibió denuncias formales con evidencia. Marcos está suspendido sin sueldo. Es probable que lo despidan con causa justificada por conducta que daña la reputación de la empresa. Además, si alguna de las víctimas decide presentar denuncia penal por acoso, aunque no haya delito técnico consumado, sí hay base para demandas civiles por daño moral». La cara de Marcos palideció aún más. «¿Me van a despedir? ¿Por esto? ¿Por unos mensajes?» «No», dije firmemente. «Te van a despedir por ser un depredador que usa su posición profesional para acosar mujeres jóvenes. Te van a despedir porque representas riesgo legal para cualquier empresa. Te van a despedir porque eres exactamente el tipo de empleado del que las empresas modernas huyen». Don Arturo, mi suegro, se puso de pie. A sus 78 años, veterano de la guerra contra el narco en los 80 cuando fue policía federal, tenía una presencia que llenaba habitaciones. Caminó lentamente hacia Marcos.
Muchacho, dijo don Arturo con voz baja pero letal, intentaste dañar a mi nieta, la hija de mi hija. En mi generación, esto se resolvía de otra forma. Pero Javier es mejor hombre que yo. Te está dando un juicio familiar. Yo te hubiera dado algo más directo. Agradece que tu hermano tiene paciencia. Marcos retrocedió físicamente ante don Arturo. Vi miedo real en sus ojos. Miedo no porque don Arturo fuera a golpearlo aquí, en una sala llena de testigos, sino porque se dio cuenta de la gravedad total de lo que había hecho. No era solo Valeria, era toda una red de mujeres, una familia completa, generaciones que ahora lo miraban con desprecio. Mi tío Roberto, hombre de 65 años que había sido amigo cercano de mi padre, habló con voz cargada de decepción. Tu padre me pidió en su lecho de muerte que cuidara de ti y Javier si algo le pasaba. Le prometí que lo haría. Durante 30 años he tratado de ser una figura paterna para ustedes dos. Javier cumplió su promesa con tu padre. Te crió, te educó, te protegió. Tú escupiste en la memoria de tu padre haciendo esto. No solo traicionaste a Javier, traicionaste el apellido que llevas. Vi algo quebrarse en Marcos en ese momento. Tal vez fue la mención de nuestro padre. Tal vez fue ver a toda la familia unida en su contra. Intentó un último movimiento desesperado. «Valeria», dijo mirando a mi hija, «dime tú, ¿alguna vez te toqué? ¿Alguna vez te forcé algo? Los mensajes pueden parecer inapropiados, pero nunca te hice nada físicamente. Diles que exageran». Valeria se puso de pie. Mi hija, de 19 años, se paró frente a un hombre de 49, que la triplicaba en tamaño, y habló con una madurez que me rompió el corazón. «Tienes razón, nunca me tocaste físicamente. ¿Sabes por qué? Porque nunca te di la oportunidad. Porque a pesar de que eres mi tío, y yo debería poder confiar en ti, algo en mí siempre sintió que no era seguro estar a solas contigo. Esa sensación que las mujeres desarrollamos, esa alarma interna que nos dice cuando un hombre nos ve de forma incorrecta. La tuve contigo desde que tenía 16 años, pero pensé que estaba loca, que era yo la que malinterpretaba. Resulta que mi instinto tenía razón. Y sí, exageran. Exageran cuando dicen que solo fueron mensajes inapropiados. Fueron 43 intentos de grooming, de manipulación, de preparar el terreno para algo peor. Si yo hubiera sido más ingenua, más vulnerable, más necesitada de atención masculina, tal vez hubiera caído en tu trampa. Y entonces sí me hubieras hecho algo físicamente, pero no lo lograste. Y ahora todo el mundo sabe que eres. La sala explotó en murmullos. Vi a varias mujeres asentir. Vi a mi esposa Carmen llorar de orgullo por nuestra hija. Vi a Marcos buscar la puerta con la mirada. Pero mi primo grande, Fernando, un hombre de 110 kilos que trabaja en construcción, estaba bloqueando la salida con los brazos cruzados. «No has terminado de escuchar», dije retomando el control. «También tengo que informar a la familia que he consultado con un abogado. Si cualquier persona aquí presente tiene conocimiento de que Marcos intentó algo similar con cualquier otra mujer joven y no lo reporta ahora, podrían ser considerados cómplices en encubrimiento si alguna víctima futura presenta denuncia legal. Así que pregunto formalmente, ¿alguien más sabe de algún otro incidente?» Hubo silencio incómodo. Luego mi prima Laura, de 42 años, levantó la mano tímidamente. Yo no estaba segura si contaba. Mi hija Sofía tiene 17 años. El año pasado Marcos le ofreció darle clases de inglés gratis, porque él había tomado cursos de idiomas. Yo dije que no porque algo no me cuadraba. Sofía me dijo que yo era paranoica, pero insistí. Marcos se molestó y dejó de visitarnos. Ahora entiendo por qué. Otra voz. Mi prima Beatriz, la hija de mi comadre Estela, trabajó un verano haciendo prácticas en la empresa de Marcos. Me contó que Marcos la invitaba a tomar café después del trabajo.
Siempre solo ellos dos. La chica renunció a las 2 semanas. Dijo que el ambiente era incómodo, pero no especificó más. Esto fue hace 1 año. 6 víctimas se convirtieron en 8 potenciales. 8 familias tocadas por el comportamiento de un solo hombre. Vi a Marcos hundirse en su silla, la realidad aplastándolo. «Marcos», dije, y mi voz sonó cansada ahora, no furiosa, solo infinitamente triste. «Te di todo. Pagué tu educación. Te di trabajo cuando lo necesitabas. Abrí mi casa cuando no tenías dónde vivir. Defendí tu reputación cuando otros decían que eras mujeriego. Creí en ti cuando todos dudaban. Y tú usaste mi confianza, mi amor de hermano, mi ingenuidad, para acechar a mi hija. ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna explicación que valga la pena?» Marcos levantó la cara. Tenía lágrimas, pero no sé si eran de arrepentimiento genuino o de autocompasión. «Javier, lo siento. No sé qué más decir. Lo siento. No te disculpes conmigo», dije. «Discúlpate con Valeria, con Andrea, con Daniela, con todas las chicas que miraron por encima del hombro durante años, preguntándose si estaban locas o si realmente había peligro. Discúlpate con mi tía Esperanza, que te crió cuando eras adolescente. Discúlpate con la memoria de nuestro padre que te amó y esperaba que fueras mejor hombre». Marcos intentó hablar, pero ninguna palabra salió. Se quedó con la boca abierta, ahogándose en su propia vergüenza. Mi tía Esperanza, como matriarca, pronunció el veredicto final. «Marcos, esta familia tiene reglas. Una de ellas es que protegemos a nuestras mujeres. Protegemos a nuestros niños. Tú rompiste esa regla de la peor forma posible. Por lo tanto, yo, como la mayor de esta familia, declaro que Marcos está formalmente separado del clan. No será invitado a bodas, bautizos, cumpleaños, funerales, ni ninguna reunión familiar. Si alguien desea tener relación personal con él, es su decisión. Pero no será bienvenido en espacios familiares compartidos. Esta separación será permanente a menos que Marcos demuestre con acciones, no palabras, un cambio genuino en su carácter. Y ese cambio, si alguna vez ocurre, tardará años en ser considerado. ¿Alguien objeta este veredicto? Silencio total. Nadie objetó, ni siquiera los primos que habían sido cercanos a Marcos. El ostracismo fue unánime. «Entonces está decidido», concluyó mi tía. «Marcos, puedes irte. Ya no eres bienvenido en esta casa». Marcos se levantó tambaleándose. Caminó hacia la puerta. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Javier, somos hermanos, sangre. ¿De verdad vas a permitir esto?» Lo miré a los ojos. «Tú dejaste de ser mi hermano el día que enviaste el primer mensaje a mi hija». «Vete». Marcos salió. Escuchamos su coche arrancando, el sonido del motor alejándose. Y luego, silencio. Carmen me abrazó. Valeria me abrazó. Mi tía Esperanza puso su mano arrugada en mi hombro. Don Arturo asintió con respeto. Uno por uno, los miembros de la familia se acercaron, no para consolarme por perder a mi hermano, sino para agradecerme por proteger a las mujeres jóvenes de la familia. Pero yo no me sentía victorioso. Me sentía exhausto. 30 años de hermandad terminados en una tarde. 30 años de protegerlo. Y resultaba que debía haber estado protegiendo a otros de él. Los días siguientes fueron extraños. La familia funcionaba diferente, más ligera de alguna forma. Las mujeres jóvenes hablaban más libremente en reuniones. Andrea mencionó que por primera vez en 2 años no sentía necesidad de verificar quién estaría en una reunión familiar antes de confirmar asistencia. Daniela me llamó una semana después de la reunión familiar. «Javier, quiero agradecerte. Por años pensé que había sido mi culpa, que había enviado señales equivocadas, que era yo la que había malinterpretado. Tú me diste validación. Me demostraste que no estaba loca.
Eso vale más que cualquier disculpa que Marcos pudiera darme. La empresa de Marcos lo despidió oficialmente el martes siguiente. Despido con causa justificada. Conducta que daña gravemente la reputación e imagen de la empresa. Sin liquidación, sin carta de recomendación. Su carrera en ventas corporativas en esta región estaba terminada. Nadie lo contrataría después de que corrió el rumor en la industria. Marcos intentó contactarme 2 veces. La primera vez por mensaje. Javier, perdí mi trabajo. No tengo dinero para pagar mi renta. ¿Podemos hablar? No respondí. La segunda vez se apareció en el taller donde trabajo. Don Ernesto, mi jefe, lo vio primero y me avisó. Salí del taller. Marcos estaba parado junto a la cerca. ¿Qué quieres? Pregunté sin acercarme. Ayuda, soy tu hermano. No tengo a nadie más. Tuviste familia. Una familia que te amaba. Y la usaste como terreno de caza. Las consecuencias de tus acciones no son mi problema. Así vas a ser. Vas a dejar que me muera de hambre. Eres un hombre adulto de 49 años con educación universitaria. Consigue trabajo. Pero no en esta ciudad, no en esta región. Vete lejos. Empieza de nuevo donde nadie conozca tu historia. Es más de lo que merecen muchos depredadores. Marcos apretó los puños. Por un momento pensé que intentaría golpearme. Don Ernesto salió del taller con 2 mecánicos más, listos para intervenir si era necesario. Marcos vio que estaba superado en número. Se subió a su coche y se fue. No lo he vuelto a ver. 3 semanas después, mi tía Esperanza me dijo que Marcos había vendido su coche y su departamento. Se mudó a Guadalajara, a 400 kilómetros de distancia. Consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrónicos. Un trabajo que paga una fracción de lo que ganaba antes. Un trabajo sin prestigio, sin oficina, sin acceso a mujeres jóvenes vulnerables en contextos profesionales. Sentí lástima. No, sentí alivio. Alivio de que estaba lejos, de que las mujeres de mi familia podían dormir tranquilas. Valeria cambió después de todo esto. Maduró de formas que una chica de 19 años no debería tener que madurar. Pero también se hizo más fuerte. Se inscribió en clases de defensa personal. Empezó a hablar más abiertamente sobre acoso y manipulación con sus amigas. Una de sus amigas, después de escuchar la historia de Valeria, confesó que su propio primo le había enviado mensajes similares. Valeria la ayudó a confrontar la situación. Mi hija se convirtió en protectora de otras, y eso me llenó de orgullo, no porque quisiera que cargara esa responsabilidad, sino porque eligió convertir su dolor en propósito. Carmen y yo hablamos muchas noches sobre lo que pasó. ¿Crees que podríamos haber visto las señales antes? Me preguntó una noche. Probablemente, admití. Pero Marcos era cuidadoso, y nosotros queríamos creer lo mejor de él porque era familia. Ese es el truco que usan los depredadores familiares. Usan nuestro amor, nuestra lealtad, nuestra renuencia a pensar mal de la sangre. Nos hacen cómplices involuntarios de su silencio. ¿Extrañas a tu hermano? Y preguntó Carmen. Pensé mucho antes de responder. Extraño al hermano que pensé que tenía, al hombre que creía haber criado. Pero ese hombre nunca existió realmente. Era una máscara. No extraño la máscara. Y definitivamente no extraño al monstruo debajo de ella. 6 meses después del incidente, mi tía Esperanza enfermó. Neumonía grave. Estuvo hospitalizada 2 semanas. Toda la familia vino a visitarla, menos Marcos. Él llamó desde Guadalajara preguntando por su salud. Mi tía se negó a hablar con él. Que llame en 5 años si realmente cambió, dijo débilmente desde su cama de hospital. Y aún así tendré que pensarlo. Mi tía se recuperó. Y en su casa, durante una comida familiar para celebrar su recuperación, me llamó aparte. Javier, hiciste lo correcto, dijo. Sé que fue difícil,
Sé que probablemente te sientes culpable a veces, preguntándote si fuiste demasiado duro. Pero no lo fuiste. Protegiste a las mujeres de esta familia. Esa es la labor más importante de un hombre. No ganar dinero, no tener éxito profesional. Proteger a los vulnerables. Tu padre estaría orgulloso. Yo estoy orgullosa. Sus palabras me quebraron. Lloré por primera vez desde que empezó todo esto. Lloré por el hermano que perdí, por el hermano que nunca tuve realmente, por las 30 años de mentiras. Pero también lloré de alivio, porque había hecho lo correcto, y la familia estaba segura. Hermano, si estás escuchando esto, si viviste algo similar, déjame decirte lo que aprendí. La familia es sagrada, sí. Pero la familia no es una excusa para tolerar abuso. La familia no es una razón para guardar silencio cuando alguien daña a los tuyos. La sangre no es más importante que la dignidad. La lealtad familiar no significa encubrir crímenes o abusos. Como decía mi padre, el honor de un hombre se mide por cómo trata a los que dependen de él. Yo dependí de Marcos para que respetara a mi hija. Falló. Perdió su honor. Y un hombre sin honor no es familia. Es un extraño peligroso. ¿Fue fácil? No. ¿Fue correcto? Absolutamente. Valeria tiene ahora 20 años. Está en la universidad estudiando psicología. Quiere especializarse en trauma y abuso. Me dijo hace poco, papá, lo que pasó con el tío Marcos me enseñó algo importante. Me enseñó que los depredadores no siempre son extraños en callejones oscuros. A veces son la gente que conocemos, la gente en quien confiamos. Y me enseñó que los hombres buenos como tú, abuelo Arturo, el primo Rodrigo, existen. Y que hacen lo correcto, aunque sea lo más difícil del mundo. Esas palabras me demostraron que no había destruido a mi hija. La había protegido y le había enseñado que merece protección, que su dignidad no es negociable. Marcos sigue en Guadalajara hasta donde sé. No he buscado saber más. No me importa si está bien o mal. Dejó de ser mi responsabilidad el día que cruzó la línea con mi hija. La familia sigue unida, más fuerte incluso, porque ahora las mujeres jóvenes saben que serán creídas, que serán protegidas, que no importa quién sea el agresor, familia o no, habrá consecuencias. Esa es mi historia, hermano. No fue con golpes, no fue con gritos, fue con verdad, con evidencia, con unidad familiar y con la voluntad de hacer lo correcto, aunque signifique perder a alguien que amabas. Tu dignidad no es negociable. Repite eso conmigo. Tu dignidad no es negociable. No importa quién sea la persona que la viole. No importa si es sangre, si es familia, si es alguien a quien amas. Cuando cruzan ciertas líneas, pierden el derecho a tu lealtad. Hermano, si estás pasando por algo similar, si alguien de tu familia está dañando a los tuyos, no te quedes callado. No guardes silencio por mantener la paz familiar. La paz construida sobre secretos y abusos no es paz, es complicidad. Protege a tu familia, a tu esposa, tus hijas, tus sobrinas, tus hermanas. Ellas dependen de que seas fuerte cuando se necesita fuerza, de que seas sabio cuando se necesita sabiduría, de que seas implacable cuando se necesita justicia. Comenta abajo, ¿alguna vez un familiar traicionó tu confianza? ¿Cómo lo manejaste? Esta es una comunidad de hombres de verdad. Hombres que no huyen de las decisiones difíciles. Suscríbete a este canal. Únete a nosotros. Porque entre hombres dignos nos apoyamos. Y nunca, nunca toleramos que alguien dañe a nuestras familias. Tu palabra es tu honor. Y tu honor es todo.